Bueno, pues hoy toca hablar del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a numerosas funciones cognitivas y está catalogada como demencia, es decir, es una enfermedad que es progresiva y degenerativa. Esto quiere decir que una persona que padece Alzheimer o que padece cualquier otra demencia no va a estar mejor que cuando estaba antes, que como estaba antes, pero se pueden neutralizar los síntomas que esta persona está padeciendo y se puede ralentizar mucho el proceso degenerativo. Hay muchos tipos de demencia. Os voy a dejar aquí un cuadrito, por aquí, que vais a ver todos los tipos de demencias que hay y seguramente habrá más, pero bueno, estas son las que más abundan. Y normalmente sucede una cosa muy peculiar y es que se confunde muchas veces el Alzheimer con otra demencia que se llama cuerpo de Lewy, que Robin Williams, el actor que murió hace poco, que se pensaba que tenía Alzheimer, bueno, se suicidó, y cuando le hicieron la autopsia vieron que tenía cuerpo de Lewy. Son enfermedades que son muy parecidas y la demencia en sí son muy parecidas, y gracias a la gran labor de los psicólogos y de los neurólogos, a través de técnicas de resonancia magnética y tal, pues se puede averiguar casi al 100% seguro qué tipo de demencia es. Porque claro, un tipo de demencia u otra tienen diferentes pronósticos. Eso sí, los síntomas son iguales, por así decirlo, entre comillas, porque si una demencia que por ejemplo es vascular, es decir, una demencia vascular es aquella, ya hemos hablado de lo que es demencia, ¿vale? Una demencia vascular es aquella que se da debido a un infarto, muchos infartos o incluso una hemorragia. Entonces, ese infarto o esa hemorragia ha afectado a varios sistemas cerebrales o a un sistema cerebral y produce que ese sistema cerebral no funcione. Y como no funciona, pues se da estas alteraciones cognitivas que, si no se pueden volver a recuperar, la catalogaríamos de demencia. El Alzheimer no se cura. Están investigando varios fármacos que anteriormente se estuvo investigando con pacientes que ya estaban en Alzheimer avanzado, pero no funcionaba. Entonces ahora se está tratando, el aducanumab es un fármaco, uno de los fármacos que se está investigando en pacientes con Alzheimer leve, con la primera fase del Alzheimer. Podríamos decir que el Alzheimer tiene tres fases. Sería la fase leve, la fase moderada y la fase grave. El Alzheimer no se cura, pero se trata. Se trata con estimulación cognitiva, es decir, con trabajos de memoria, con trabajo de atención, con trabajo de función ejecutiva, con trabajo de praxia, con trabajo de gnosia, con trabajo de orientación, con trabajo de reminiscencia. O sea que se trata con un montón de cosas. Y esto lo que va a hacer es ralentizar muchísimo la enfermedad. Una persona que a lo mejor no tiene este tratamiento cognitivo, puede que su Alzheimer avance de forma muy rápida, pero si se le entrena de forma cognitiva, el Alzheimer se puede ralentizar muchísimo y esa persona puede llegar a fallecer y no haber llegado a la fase grave del Alzheimer, ¿sabes? Simplemente haber pasado por la fase leve e incluso la fase moderada, pero puede que no llegue a la fase grave. ¿Cómo avanza el Alzheimer? En primer lugar, los primeros síntomas son siempre, para identificar un Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, tiene que afectar a la memoria, sobre todo a la memoria de orientación temporoespacial. Se equivoca en el día que estamos, se equivoca en la fecha, no solamente en el día de la semana, sino a lo mejor el día del mes, en la fecha, el año en el que estamos, en la estación en la que estamos, o incluso en la orientación. Es decir, si ahora mismo vives en un cuarto, pues a lo mejor la persona dice que estamos en la planta baja, o la persona te dice que estás en otra ciudad o en otro pueblo. Estos son los primeros síntomas como para saber que una persona puede padecer una demencia, o que a lo mejor se pierda en la calle. Luego, para identificar también una demencia, la persona tiene que estar un poco más torpe. El abuelo, en este caso, no tiene por qué ser un abuelo, porque un Alzheimer se puede dar incluso a los 50 años, pero no es lo normal. Lo normal es que aparezca a partir de los 60 y tantos, ¿no? De ahí para arriba. No sea capaz de reconocer unos estímulos que normalmente una persona a su edad debería ser capaz de reconocer.
tiene que tener a lo mejor dificultades en el cálculo o no. Es posible que tenga un poco de síntomas depresivos porque ella note o él note que tiene problemas de orientación y que diga, ay, que no me acuerdo, ay, que no sé dónde está esto, ay, que no sé, muchas veces a lo largo del día, y eso te crea ansiedad y te puede llegar a dar síntomas depresivos, pero no es una depresión, hay que saber diferenciarlo. La persona puede estar más irascible de lo normal, por lo mismo, porque la persona se enfade porque no se acuerde, o porque te diga que a lo mejor tú le dices a una persona, mira, que te he dicho que me hagas esto, no sé qué, o te he dicho que me recojas esto, y la persona, tú no me has dicho nada. ¿Me entiendes? Entonces eso hace que cree esa ansiedad y que esté de forma más irascible. Después de todo esto que he dicho, todas estas alteraciones pueden ir un poquito a peor, es decir, que la persona tenga una afasia, es decir, una incapacidad para producir el lenguaje o para entenderlo, que tú le hables y no te entienda, no muy grave, pero que haya cosas que te diga, no te entiendo, no sé qué, o que no sea capaz de hablarte correctamente, en el sentido de que no encuentre las palabras, que tenga el fenómeno este de la punta de la lengua, que todos lo hemos tenido alguna vez, que lo tenga muy a menudo, ¿no? De ahí la incapacidad para producir el lenguaje, que cada vez reconozca menos estímulos sonoros o estímulos visuales, por ejemplo, yo qué sé, una gafa, ¿no? Y que te diga que no se acuerda cómo se llame, o no sé, a lo mejor le enseñas un bolígrafo y te dice que es un tenedor. Así va avanzando en todos los problemas que tenía al principio. Una persona que está en fase leve de Alzheimer, si pasa a moderado, estas alteraciones van a ir a peor, e incluso puede que se dé alteraciones que antes no estaban, como por ejemplo si una persona que está en la fase leve no tiene problemas asociados al cálculo y ahora sí los tiene. Y en la fase grave, pues la fase grave ya llega a un punto en el que pueden tener disfagia, es decir, incapacidad para tragar o para comer. Pueden tener una desorientación ya muy grave, una incapacidad para producir el lenguaje muy grave. Ya sería todo como la persona que cuando te dicen mi abuelo tiene Alzheimer, y tú te imaginas a una persona siempre sentada en la silla, que no habla, o que si habla te dice cosas sin sentido, o que a lo mejor deambula. Esa ya sería la fase grave. Pero todo se puede trabajar, en todo se puede trabajar y todo se puede ralentizar. Lo que pasa es que en la fase grave se ralentiza ya muchísimo menos y se puede trabajar muchísimo menos. Lógico, ¿vale? Por eso es importante conocer el Alzheimer y conocer que todo se puede tratar desde el principio y que se puede ralentizar todo muy bien desde un principio para que intentar que esta persona no llegue a la fase grave. Me estoy enrollando mucho, pero es un tema que a mí me gusta mucho. Me he tirado 7 meses en un centro de Alzheimer, entonces sé cómo funciona el tema y sé que todo se puede mejorar, entre comillas, si se trata a tiempo. Así que yo la primera recomendación que doy a todo el mundo es que si conocéis a algún familiar que tenga o que pueda tener Alzheimer, lo llevéis a un centro de día, no lo metáis en una residencia, por favor. Una persona con demencia no la metáis nunca en una residencia, porque el apoyo social que tiene que tener en un centro de día y el apoyo familiar es muy importante para esta persona. Y el trabajo de rutina en casa tiene que ser fundamental. Y si lo metéis en una residencia, esa persona está aislada, entre comillas. Uso siempre mucho entre comillas porque yo no sé el tipo de residencia en la que está, pero no la metáis, por favor. Siempre en un centro de día. Un centro en el que, como en un colegio, lo lleves por la mañana y después por la tarde lo recoja, pero que haya trabajado allí. Yo creo que es la parte más importante. Mirad, todas las demencias se tienen que tratar. En primer lugar, las alteraciones que tiene y también mantener lo que no tiene tocado. Es decir, si tiene problemas de memoria y memoria de, no sé, memoria de orientación y tiene memoria semántica, es decir, que tiene olvidos para reconocer, bueno, no reconocer, sino olvidos para las palabras, de cómo se llama esto, cómo se llama lo otro. Esto lo tenemos que trabajar, pero no podemos olvidar que tenemos que trabajar que si el cálculo, que si la atención, que si... ¿Entendéis, no? Que todo hay que trabajarlo para mantenerlo, que es muy importante el mantener las funciones que tiene todavía la persona. Lo primero que hay que hacer con una persona con Alzheimer, todo lo podéis hacer en casa, si tenéis un abuelo o una abuela, es establecerle una rutina para todos los días.
Siempre lo mismo, siempre tiene que hacer lo mismo. Si sale al parque a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, siempre sale a esa hora y siempre tiene que volver a las 6 de la tarde. Es muy importante cumplir los horarios y las rutinas. Las establecéis con ellos si queréis, pero tenéis que hacerlo, porque la rutina a ellos le orienta. Lo primero que se pierde es recordar que es la orientación, y a ellos le orienta mucho tener una rutina y no salirse de ahí. Después de haber establecido la rutina, cuando tenéis que hacer siempre un entrenamiento cognitivo, es decir, trabajáis la memoria y trabajáis todas las funciones cognitivas que tiene alteradas. ¿Cómo trabajamos la memoria? Pues mira, hay muchos tipos de memoria. Está la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Hay un montón de memoria. Pero si buscáis en internet, seguro que vais a encontrar ejercicios de memoria. Y ahí podéis trabajar con todos esos juegos que son para niños de cole, o podéis preguntarle a vuestros profesores que os den fichas para trabajar el cálculo, para trabajar la memoria, para trabajar el lenguaje. Todo eso lo pedís a los profesores, podéis pedirlo y le hacéis un cuadernillo y lo vais trabajando con ellos. Os ponéis con ellos una horita y media todos los días y trabajáis todo eso. Lo primero que tenéis que trabajar siempre es la orientación, es decir, cada día, cada mañana, le tenéis que recordar en qué día estamos, en qué mes estamos, en qué día de la semana estamos, o sea, en qué día del mes, en qué mes y en qué día de la semana, en qué año estamos, en qué estación estamos. Todo eso se lo ponéis, ¿vale? En papel, en la ficha, donde sea. Tenéis que trabajar las gnosia, es decir, tenéis que trabajar los estímulos. Le ponéis a lo mejor unos auriculares y le ponéis el sonido, pues, no sé, de un perro, ¿no? En YouTube o lo que sea, de un perro, de un gato. Venga, abuelo, abuela, ¿qué animal es este? ¿Qué sonido es este? ¿Qué no sé qué, no sé cuánto? Y le vais ayudando. Si se equivoca, no, venga, esto es un perro, no, venga, esto es un gato. Siempre con alegría, siempre que ellos se sientan bien, que se sientan cómodos jugando a eso. La memoria episódica, es decir, que os cuente no sé, el día de su boda, ¿cómo fue? Venga, pues que te la cuente, pero con pelo y señales, es decir, le preguntáis, le vais preguntando todo lo que necesitéis saber. La memoria semántica, lo que he dicho antes, le ponéis muchos estímulos, muchos dibujitos y te tiene que decir, pues esto qué es, esto qué es, esto qué es, ¿sabes? O le ponéis a lo mejor un dibujo y abajo le ponéis una palabra donde le faltan muchas letras y tiene que rellenar las letras. También las prasias, ¿cómo se trabajan las prasias? En los cuadernillos que había antes en los coles, que tenía como un punteado que venía así a lo mejor, ¿sabes? Y tienen ellos que subrayarlo, ¿no? O las letras. Pues así se trabaja la prasia, las habilidades motrices, en la que tiene que coger el boli e ir subrayando correctamente todo. Muy importante que juguéis con ellos, que se sientan tranquilos, que se sientan bien, que se sientan cómodos. Trabajar el baile, ponerles las canciones que ellos quieren, pero todo siempre dentro de una rutina, ¿vale? Yo sé que es un poco caos este vídeo, pero más o menos creo que ya he explicado que el Alzheimer, cómo puede avanzar, que hay muchas demencias y que todas se tratan de la misma forma. Y los puntos que he dicho al final son muy importantes a tratar, ¿vale? La rutina, el establecimiento de rutina, y luego tenéis que trabajar. Recordad, por favor, memoria, función ejecutiva, lenguaje, atención, praxias, gnosias, orientación, reminiscencia, que sería lo de los bailes y la música, y creo que ahora mismo, yo creo que con eso es suficiente, todos los días. Así que nada, espero que os sirva de verdad este vídeo, que es muy importante, que utilicéis todas las recomendaciones que os he dicho, y si te ha gustado, pues ya sabes, si tienes alguna duda, coméntala, que te la contestaré, que de esto sí sé un poquito bastante, y nada más. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, por favor. ¡Aips!